Hola, hola amigos de País, Lobo, Radio Mega y Radio La Mía. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast del día de hoy, queridos amigos. Le voy a poner el gorro a nuestra querida Alicia, Héctor y Nicolás. Y estamos grabando de una manera especial ahora en nuestras nuevas oficinas porque estoy con los candidatos a constituyente de RN, Evelyn Hoteles, sí. Sotele y Juan Luis Osa. ¿Cómo están? Muy bien, mucho gusto, Rocío. Bueno, vamos a politiquear un poco también, pero principalmente los vamos a conocer ya que los tenemos en nuestras oficinas. Como les dijimos a todos, están todos cordialmente invitados al Política Podcast a que nos vengan a contar quiénes son, por qué se suben a esto y cómo se ve. Primera pregunta, ¿están los dos ratificados ya por el CERVEL o todavía falta algo? Estamos ratificados. Sí, así ¿Están es. listos? Empezó la Estamos carrera, listos, con las empezó la zapatillas carrera. Sí, listas. con los teclados. Carrera corta pero intensa. Muy As- intenso. Así es, ¿y cómo están preparados? Siempre uno cuando asume estos desafíos supone estar preparado, pero es una carrera grande, porque el territorio, digamos, es grande, es el mismo que la senatorial, va desde San Pablo hasta Palena, ¿no, Juan Luis? Claro, hasta Hasta, Quellón. hasta Quellón. Quellón, Palena. Así es que sí, uno siempre teniendo la disposición, yo creo que puede decir que está preparado. Evelyn, partimos por ti entonces, súper osornina, ¿no? De tomo y Sí, lomo de estos sí. lados. Sí, soy osornina por adopción, ¿Así? porque yo me casé con un osornino hace muchos años y me vine a vivir a la región hace más de 30 años. Así que soy totalmente osornina, mis hijos viven acá, han estudiado acá, he hecho familia en Osorno y también en la región. Ay, yo pensé que eras de acá, como hay tantos parientes tuyos dando vueltas por Es acá. que, ay, pues por eso te digo, porque Sí, estoy toda una vida acá. sí, algunos conocidos como la Javi, La Javiera, la sí, Pilar también, que andan por acá. claro, la Javierita aquí, y aquí cerquita donde Sí, estamos, pues estamos al ladito de Vanguardia Animal, les tiene pasamos a su, aprovechar el dato de la tiene su, veterinaria, su sí. clínica veterinaria, sí, 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 sí. la Javi. Bueno, te cuento, Rocío, yo. Bueno, mi nombre es Juan Luis Sosa. Yo fui candidato al proceso constituyente Ujú. anterior, De pero hecho, te quedaste afuera por las por la regla cuotas de paridad, por la cuota de paridad, fui el candidato más votado de la lista de Chile Vamos del en el distrito distrito 26. 26, que está conformado por Puerto Montt, Chiloé, Palena, Calbuco, Maullín. Y la verdad que fue una experiencia muy, muy ratificante, lo pasé muy bien haciendo campaña. Yo no me dedico a la política profesional, soy un historiador, soy profesor, investigador del Centro de Estudios Públicos, pero he dedicado, digamos, la última década a estudiar la historia constitucional del país, a escribir libros sobre la materia y he estado muy involucrado en el debate público sobre la nueva constitución. Y fue a raíz de eso, digamos, de esos estudios, de esos escritos que decidí ser candidato esa vez. Ahora, muy probablemente no habría podido hacer mucho en la Convención Sí, yo creo que estás Constitucional. contento de no haber quedado en la anterior, Sí, ¿no? sí. No habría podido hacer mucho porque la verdad que quedó conformada la convención con una excesiva cantidad de constituyentes de izquierda, de extrema izquierda, que no tenían intención alguna de sentarse a conversar con el otro, sino más bien de redactar un programa político, un programa de gobierno. De hecho, muchos de los artículos en el texto que rechazamos con fuerza el 4 de septiembre son exactamente iguales a los que están en el programa de gobierno de Gabriel Boric. No hay ninguna diferencia. Pero se rechazó, se comenzó un nuevo proceso constituyente, un proceso que es muy distinto al anterior, son muchas menos personas, 50, como decía Evelyn, vamos a elegir según las circunscripciones senatoriales. Oye, ya que eres historiador y estás viendo todo este proceso, hay una duda que nos cabía el otro día con Alicia. Bueno, en realidad ellos lo grabaron, yo lo escuché después, que estábamos hablando de los pueblos originarios que tienen un carácter ahora y que se supone que tienes un cierto porcentaje que tú lo tienes que, o sea, que tienen que pasar para poder ser electos y dependiendo de ese porcentaje, si en uno, dos, tres. Así es, Pero resulta que máximo si 3. son dos, tendría que ser paridad de género. Pero Sí, hay solo hombres. así ¿Qué, es. qué pasa ahí? ¿Tú sabes? Ocurre que, a diferencia del proceso anterior, que habían 17 escaños para pueblos Indígena. originarios Ujú. dentro de los 155, ahora son supranumerarios. Correcto, de los Están por 50. sobre los 50. Podría no salir ninguno, podría salir uno, dos o tres, pero efectivamente tendría que ser con paridad, porque la conformación final del Consejo Constitucional debe ser paritario. Ahora, la corrección de paridad, que fue la que me afectó a mí hace 2 años, no se hace de la misma forma como se hizo la vez anterior, sino que se hace nacionalmente, no por Ok. distrito. Y esto lo digo, puede sonar un tanto técnico, pero lo digo porque el sistema electoral que estamos utilizando es muy distinto.
En primer lugar, porque vamos a elegir solo a 50 personas, y porque además los independientes, que de independientes tenían muy pocos, no van a poder competir en lista. Eran independientes, pero eso no significa que no tenían Independientes un de, color claro, político muy marcado, no tenían un partido per se, ¿no? exacto. Pero eran un partido. ¿No? Finalmente, la lista del pueblo era un partido Era un político. partido Bueno, pero duraron menos que un Candy porque Pero se llegaron, callaron rápidamente. pero llegaron a la Sí, convención constitucional sí, como un por partido. reglas especiales, ad hoc, ¿no? Ujú. Y al final lo que vimos es que esos independientes estaban defendiendo islas, ¿no? Particulares, muy identitarias, y al final el texto era una sumatoria de privilegios, de deseos, pero no una verdadera constitución. Bueno, sin duda te hubieras quedado sin decir mucho porque Stingo lo dijo apenas salieron, Así que es. los acuerdos los iban a poner ellos y nada más. Claro, ¿no? Y la conformación de la Convención Constituyente, sin duda, nosotros teníamos un 35%, Teníamos a o sea, perdón, 37 37 constituyentes de 150. O Sí, sea, no la alcanzaba el posibilidad, tercio. no, No, estábamos la muy lejos. posibilidad de incidir en la construcción de las normas era súper difícil. Yo te voy a contar una experiencia. Yo A ver, cuenta, estuve de se nos gusta a candidata, nosotros. no, yo estuve candidata, el partido me iba a llevar en la elección anterior. Y fíjate que yo como que intuí, a raíz de lo de la lista de independientes, que me parecía absolutamente inadecuada Ibas a acompañar a Harry a Jürgensen la Harry vez anterior Jorgensen, y yo estaba incluso subida al CERVEL y, y te bajaste. y me bajé. Ya. Y me bajé porque de verdad, además era un año, entonces era harto tiempo, y la verdad es que pensé que podía pasar lo que pasó, fíjate. Bueno, en tu caso quizás si hubieras quedado porque no hubiera quedado Cecilia Uvilla, que fue quien Exactamente, no, arrastró a Harry Jürgensen, que duplicó, triplicó Está- a cualquiera de las no, otras estaba listas. garantizada la elección, Claro, porque Harry sabíamos que tenía un universo de votos de muy alto. votos y sin duda me iba a ayudar. Pero esto de las listas independientes, como dice Juan Luis, deformó el proceso. La representatividad, digamos, se distorsionó, y por eso pasó lo que pasó. Sobre todo considerando, como decíamos antes, que los independientes tenían muy poco de independencia, porque esto no es una crítica a la sociedad civil, no es una crítica a las personas que no están interesadas en la política profesional, ni mucho menos, sino que más bien al disfraz, al camuflaje que muchos de los constituyentes hicieron a través de su supuesta independencia. Rojas Vades no tenía nada de independiente, nada, absolutamente nada. Tenía consignas, premisas muy ideologizadas que al final, como decías tú, se parecían a las de Stingo, que se sentaban en una mesa pero solo con sus amigotes y no con la idea de dialogar con el otro, de sentarse a conversar sobre, bueno, qué tipo de país necesitamos construir entre todos. Claro. Porque esta constitución debe ser una constitución de unidad, y lo que se nos presentó era una constitución divisoria. Sin duda. Y bueno, y Rojas Pade acaba de salir su condena Así es. finalmente por el fraude que Por el presentó fraude. a hacer campaña por una enfermedad que no tenía, Que no efectivamente hacer rifas, creo que también dentro del Sí, proceso. claro, no, Y sin terrible. duda ahí, bueno, yo estoy leyendo el fracaso. ¿No? Claro, Claro. que nos interesa la política, Sí, estamos sí, metidos. Es un buen escritor, Renato. Es que yo creo que él es muy preparado, esa persona, sí. Estudiamos en la misma universidad, Sí, en Inglaterra, sí. ya, en Oxford. bien vapuleado sí dentro del proceso también, ¿ah? Sí, es un político que va de frente, que Dice las cosas por su dice las nombre, cosas. sí, muy preparado, sí. Sí, muy bien. Bueno, ¿cuáles son las expectativas que tienen ustedes ahora dentro del nuevo proceso? Porque Chile Vamos en general, por lo menos la base de Chile Vamos, y hay mucha gente que no les quería este nuevo proceso. Sin embargo, ustedes están yendo como candidatos. ¿Cómo perciben eso? ¿Cómo lo enfrentan ustedes? Bueno, mira, yo creo que hay que hacer honor a la palabra. Y hay que ver las cosas en el contexto. Cuando hubo un plebiscito de detrás, hubo un 80%, era voto voluntario, cierto, pero hubo un 80% de los chilenos que se manifestaron por una nueva constitución. El proceso se inició y fue fallido porque nos presentaron un texto que a la gente efectivamente no la representaba, porque tal como dice Juan Luis, estaba lleno de causas, ¿no es cierto? Cada uno de los que fueron a esa convención constituyente iban a defender su causa. Y por eso ese texto es como un arbolito de Pascua en que cada uno ponía los animalistas, los feministas, los ambientalistas, todos querían poner su
expectativa y su proyecto. Y tenían absolutamente equivocado el concepto de lo que es una constitución, ¿no es cierto? Que es la regla fundamental que rige, ¿no es cierto?, un país, que da, digamos, la base del andamiaje legal. Entonces tiene que ser general, tiene que ser para todos y tiene que representar los intereses, dar estabilidad, garantizar libertad, derechos y también, por no quiero decirlo, asegurar el desarrollo de un país, dar suficiente certidumbre, ¿no es cierto?, a todos, tanto a los chilenos como a las personas que vienen a invertir a Chile, de que somos un país estable y con normas claras. Y la Constitución, eso es lo que da. Entonces, yo asumí este desafío justamente porque quiero participar en la construcción de una Constitución nueva que tenga esas características. Y yo creo que este nuevo proceso se está dando con bastantes diferencias, tal como lo planteaba, digamos, Juan Luis, en el sentido de que es producto de un acuerdo transversal, de ahí digamos, se establecieron las bases que van a regir este nuevo proceso, y eso nos da garantía, si es que tenemos el apoyo suficiente como sector, de que podemos hacer una nueva y buena constitución con todos esos elementos que los chilenos quieren. Los chilenos quieren un país tranquilo, quieren que haya moderación, y quieren que haya libertad, libertad para todo, libertad para elegir, libertad para desarrollarse. Nosotros somos libertarios por principio. Entonces, eso es lo que tenemos que plasmar en esta nueva Constitución. Sí, simplemente para agregar un tema. A ver, yo creo que, como decías tú, Rocío, hay muchas personas que con justicia, justificadamente, están muy cansados. Muy cansados de palabras que nunca se habían utilizado, como la plurinacionalidad, cansados de la incertidumbre, de la inseguridad, cansados de un tema que muchas veces es muy abstracto, es muy teórico, que no tiene una bajada concreta inmediata, porque efectivamente la Constitución no es el lugar para hacer políticas públicas, sino que más bien, como dice Evelyn, sentar las bases de nuestra convivencia política, ¿no? Entonces es justificado, porque además el texto que nos presentó era tan malo. No sé si tú tuviste la oportunidad de leerlo, Rocío, pero era verdadero chino mandarín. Lo analizamos bastante, era, bueno, dentro de este programa también, y habían algunas cosas que para mí eran difíciles. Yo decía, pero esto realmente no lo entiendo. Y cosas que realmente eran incongruentes. Por ejemplo, efectivamente. el tema de la migración, ¿te acuerdas que Así decía es. que si presentabas la carta, entonces no te podían echar? Habían Era muchos artículos que se contradecían entre sí. Sí, Por ejemplo, también. todo lo que decía relación con la libertad de enseñanza, que es una cuestión súper cara para nosotros como sector, muy importante. Muy importante. Se garantizaba la libertad de enseñanza, pero luego te decían que para recibir la subvención del Estado tú tenías que cumplir con 9 adjetivos. Y resulta que hay muchos colegios que no quieren, digamos, cumplir con esos 9 adjetivos porque tienen otro proyecto de vida escolar para sus niños. Entonces, en realidad no se garantizaba concretamente la libertad de enseñanza. O en la minería no se dejó el régimen de concesión. Entonces, el derecho de propiedad, una cuestión que es absolutamente clave, no solo en esta región, sino que para todo el país, quedaba completamente volando en el aire. Entonces, cierro con esto. ¿Estamos cansados? Sí, todos estamos cansados. Pero, al mismo tiempo, creo que dejar el proceso abierto en esta idea de que tenemos una constitución interina, de que no es legítima, de que sí, que no, va a generar más incertidumbre, más inseguridad. Ya que tenemos la posibilidad de cerrar esto bien, de cerrarlo con mucho menos tiempo, con muchas menos personas involucradas en el proceso, con un plebiscito de salida en diciembre, yo apuesto a hacer una buena constitución, una constitución moderada, de sentido común, y que sea aprobada y cerrar de una vez por todas este problema, y dedicarnos, en consecuencia, a lo que realmente afecta a todos los chilenos, que tiene que ver con la inseguridad, con la inflación, etc. Sí, los números van un poco por ese lado también, porque de hecho en la CADEM vemos que hay un 40% que no está muy poco involucrado, pero aún así un 60% te dice que está esperando una nueva constitución, una buena y nueva constitución, que era la promesa de campaña, finalmente de la que ganó el rechazo. Claro, y aquí cuando a veces, digamos, critican la posición de nuestro sector, estamos cumpliendo la palabra. La palabra empeñada era rechazar para hacer una mejor constitución. Y en el fondo se ha
digamos, hecho una labor desde mi punto de vista eficiente en el sentido de lograr un acuerdo transversal. Eso la gente un poco lo olvida. Si aquí los consensos son muy importantes. El nuevo proceso es fruto de un trabajo de todos los sectores políticos, sin perjuicio que hubo algunos que se restaron. Hubo dos específicamente que se restaron, y aquí va la otra pregunta, porque tuvimos al PDG aquí hace unos días atrás, Partido de la Gente. el Partido de la Gente, exactamente. Y ellos nos decían, el problema estuvo en que no hubo un plebiscito de entrada. Bueno, yo sé que las cartas ya están listas y están sobre la mesa, pero ¿qué piensan ustedes? ¿Debería haber habido un plebiscito de entrada efectivamente o no? Mira, déjame decir dos cosas respecto a eso. Lo primero es que efectivamente el 62% de los chilenos y chilenas rechazaron un muy mal texto. Eso es innegable. Pero al mismo tiempo, hay muchísimas personas que no se sienten cómodas con esta constitución por razones históricas, simbólicas, culturales, las que tú quieras. Apropiarse del rechazo de ese 62%, como algunos sectores lo quieren hacer, me parece una muy mala idea, porque además no se comprueba empíricamente, ¿no? Porque ningún sector político en Chile tiene suficiente poder por sí solo para alcanzar el 62%. Por lo tanto, hay que sentarse, pensar y escuchar al otro de qué forma podemos construir entre todos, aunque no seamos todos de derecha o todos de izquierda, sino que entre todos una constitución de unidad para los próximos 40 años. Yo creo que la forma de hacerlo es redactando un texto que sea muy distinto al de la convención, pero sobre todo no teniendo un espíritu refundacional. Si ese es el gran problema de los constituyentes. Creyeron que tenían un mandato originario, y por lo tanto esto era más o menos que una revolución, y podíamos hacer y deshacer con la institucionalidad chilena, y fueron sumamente irrespetuosos, diría yo, de nuestra tradición constitucional, de nuestra historia constitucional, y de los muchos insumos que se han ido generando durante décadas para tener una constitución de unidad. Si nosotros consideramos esos insumos, si consideramos esa tradición constitucional, si consideramos el aprendizaje acumulado a lo largo de 2 siglos, y aquí hablo como historiador, yo creo que vamos a poder tener una buena constitución. ¿Hay algún aprendizaje que se pueda haber hecho, aparte del fracaso per se, que ya lo conversamos, pero algo que ustedes puedan tomar, lo cual se puede hacer en esta nueva constitución del proceso anterior? No sé si me explico. Sí, yo en ese sentido creo que está claro que hubo un aprendizaje. O sea, en la nueva forma en que se organiza este nuevo proceso constituyente, claramente hay un aprendizaje, porque, digamos, la forma como se genera es distinta a la anterior. Tal como decías tú, sin listas de independientes, pero digamos, lo que va a ser la convención misma, digamos, el Consejo, hay una comisión de expertos que va a dar el insumo, o sea, va a dar el borrador, ¿no es cierto?, sobre el cual va a empezar a trabajar el Consejo Constitucional. Eso es completamente distinto. Hay bordes, vale decir, hay elementos que se tienen que poner en la Constitución y que la vez pasada no pasó, porque acuérdate que en el proceso anterior se partió con una hoja en blanco, y eso también dio pie a que sintieran que tenían la posibilidad de refundar Chile. Y cuando ellos ganaron y dijeron, oye, nosotros aquí tenemos un respaldo, que es el 80% de las personas que votaron por una nueva constitución, nos están dando a nosotros un apoyo para que nosotros hagamos esta refundación. Entonces, en ese sentido yo creo que hay un aprendizaje. Y ese aprendizaje, ¿no es cierto?, se manifiesta en este acuerdo transversal que te digo yo y en estas nuevas reglas del proceso, que a lo mejor hay que ponerle más atención. ¿Ah? Yo creo que las personas van a este tema muy puntual de decir, no, si se rechazó, entonces sigue rigiendo. Obvio, un país no puede estar sin constitución. Por lo tanto, si el otro texto se rechazó, sigue la constitución que está vigente, que ha estado en todo momento vigente. Sí, ¿Te nunca ha fijas? dejado de estar vigente. Pero eso no significa que haya dicho Chile, no, paremos el proceso de hacer una nueva constitución. Yo agregaría, pues, yendo a tu pregunta, Rocío, que qué tipo de cosas podríamos utilizar del proceso anterior en esto. Yo creo que, mira, una muy buena cosa que ocurrió hace 2 años fueron las iniciativas populares de norma, Sí, mediante las cuales los ciudadanos y ciudadanas podían votar, y se juntaban una cierta cantidad de votos, eran 25.000 votos, podían llegar a ser discutidas en la convención. Esa es una buena idea, porque hay que introducir la participación ciudadana en la redacción de la Constitución. El problema es que no la consideraron.
Los constituyentes no tuvieron interés alguno en discutir esas iniciativas populares de norma, y una que fue la más votada, Con mi plata no. Mi Plata No, que defendía el derecho individual de los fondos previsionales, la heredabilidad, simplemente no fue escuchada. Entonces, nosotros tenemos que considerar la iniciativa popular de norma, de hecho lo está haciendo la Universidad Católica y la Universidad de Chile, pero considerarla en serio, ¿no? Claro, eso es todo dentro del proceso y los mecanismos que se utilizan para cómo escribir la nueva Constitución. Yo me quería ir un poquito más hacia el contenido. Hacia el contenido. Bueno, el contenido, sí. algo que rescatar de lo que se conversó y finalmente porque todo este proceso generó reflexiones a nivel país y a nivel de Constitución. ¿Hay algo que rescaten del contenido que no estaba y que ahora podría estar? Sí, en mi caso yo creo que la Constitución actual no tiene, al menos tan explícitamente, la idea de que las generaciones futuras deben vivir bajo un medio ambiente, digamos, sólido y perdurable en el tiempo y sostenible. El resguardo al medio ambiente. El resguardo al medio ambiente. Y eso combinarlo con un sistema económico que fomente, por supuesto, el desarrollo productivo, ¿no? Este país está estancado desde el año 2013, que no crecemos, hay una gran incertidumbre porque no se respeta el Estado de Derecho, el derecho de propiedad estuvo a punto de caer en la Convención Constitucional, pero obviamente tenemos que ser respetuosos también del medio ambiente, ¿no? Y yo creo que eso es un aprendizaje que tenemos que considerar para que, y de hecho está en la base, es la base número 12. Es la 12, entonces tenemos que dejarlo por escrito. Claro, dentro de las bases que está también es el Estado social y democrático. Y ese es el segundo. Yo creo que el Estado social y democrático de derecho llegó para quedarse. La pregunta es qué entendemos por Estado social y democrático de derecho, ¿no? La izquierda sostiene que el Estado debe ser el gran proveedor de los bienes y servicios públicos. Nosotros creemos, sin embargo, que el Estado debe funcionar, por supuesto, hay que modernizarlo, pero que también debe participar la sociedad civil, ¿no? Los ciudadanos comunes y corrientes que pueden proveer bienes y servicios públicos. Y el Estado Social y Democrático de Derecho así funciona en Alemania, que es el gran paladín, ¿no? del Estado Social y Democrático de Derecho. Y yo creo que deberíamos replicar, copiar de buena forma, digamos, ese ejemplo, y no creer que porque dice Estado, el Estado tenga que hacerlo todo. El Estado tiene una función pública, pero el Estado lo conforman los ciudadanos. Nosotros somos los que pagamos los impuestos. Nosotros al final somos el Estado. Entonces al final lo que quedaría dentro, porque algunos dicen estos bordes ya no nos dejan espacio para la discusión, pero la discusión en este minuto estaría en cómo se hace esa bajada de el titular finalmente, que es el Estado Social y Democrático de Derecho. No, las bases, ¿no es cierto?, como son el insumo y sobre esa base, o sea, eso tiene que estar, pero obviamente que tiene que haber muchas más cosas. Claro. Esas cosas, esas bases protegen, por ejemplo, el derecho de propiedad. Decir, por ejemplo, en este momento que hay tanto, digamos, problemas de seguridad, decir que el terrorismo, ¿no es cierto?, digamos, es una forma de acción política que está en contra de los derechos humanos. Eso lo tiene que decir. Sí, eso lo dice. Eso lo dice. Entonces, son esas las cosas importantes, la chilenidad. Los símbolos patrios. Los símbolos patrios, que también, yo te digo, yo creo que los chilenos se sintieron muy afectados de ver que, oye, nuestros símbolos patrios van a desaparecer. Se notó que la gente, la chilenidad es importante para nosotros. Entonces, de esos bordes hay cosas que hay que agregar, obviamente, son los límites que tienen relación con aquellas cosas que a la gente le hicieron sentir que Chile estaba en peligro. Una nación, digamos, unitaria, también, que no haya plurinacionalidad. Y respecto a lo que plantea Juan Luis respecto del medio ambiente, yo diría que ese es uno de los elementos más importantes, o el único casi, de los pocos que tuvo el texto que nos ofrecieron, en el sentido de que el tema del medio ambiente, de verdad, con el calentamiento global y con todo, es muy importante, sin perjuicio que la actual Constitución en el artículo 19 fue pionera en el año 80. Sí, lo establece muy generalmente, pero lo establece. En establecer, ¿no es cierto?, como los derechos consagrados en el artículo 19, hay derechos, como 26 derechos, y entre ellos está el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Y yo diría que fueron pioneros. Entonces, con este borde que ahora dice que hay que
proteger el medio ambiente y conservarlo, se va a poder hacer una norma mucho más eficiente. Pero eso obviamente nosotros, o sea, si somos electos con Juan Luis, tenemos que trabajar para esa norma, digamos, ampliarla. Así es. Y queridos auditores, lamentablemente hemos llegado al final de nuestro programa, así que le quiero dar las gracias a Juan Muchísimas Luis gracias, Rocío. y a Evelyn por venir Gracias a a conversar ti, con Rocío. nosotros, y están totalmente invitados porque esto recién se define el 7 de mayo, así que hay más todavía por conversar. Muchas gracias y nos Muchísimas vemos gracias, que esté muy bien. en otro Política Podcast. Chao, Gracias chao. a ti.